¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos, a todas. Bueno, continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos y hoy recibimos al líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Sí, exactamente, un candidato que tiene un desafío muy importante, está ubicado tercero en las encuestas, se ha planteado el desafío de estar en segundo lugar y pelear en noviembre, pelear en el balotaje, un partido como el Partido Colorado acostumbrado a gobernar. Así que bueno, con él vamos a estar conversando en unos minutos. También vamos a estar conversando con el candidato a la vicepresidencia, Germán Coutinho. Estuvimos siguiendo un día en la campaña de la fórmula del Partido Colorado, los estuvimos acompañando en el departamento de Canelones, estuvimos hablando con los militantes, cómo están viviendo este tramo de la campaña electoral, qué están haciendo para conquistar a los votantes. De todo eso vamos a hablar durante estos 60 minutos en Más Info, pero ahora les proponemos hacer un repaso de cómo se conformó esta fórmula. Bordaberry se tomó su tiempo para decidir quién sería su compañero de fórmula, argumentando querer escuchar la opinión de los dirigentes de Vamos Uruguay antes de decidir. A principios de julio se supo que el candidato para la vicepresidencia colorada sería el intendente de Salto, Germán Coutinho. Esta decisión cayó mal en los dirigentes del ala ballista, encabezados por el senador José Amorín, que pretendían que la fórmula representara a todo el Partido Colorado y no a un sector por más mayoritario que fuera. En un acto en el interior del país de la lista 715 de Salinas, Amorín, tras referirse a cómo se dirimió la interna colorada y sus críticas a la actitud del líder de Vamos Uruguay, el senador de propuesta ballista dijo: Bordaberry se equivocó. Bueno, nosotros creemos que Bordaberry se equivocó. Con total franqueza creo, además, que nos va a hacer un daño desde el punto de vista electoral. Sin embargo, otro de los dichos de Amorín fue más polémico. Gane quien gane. Y después yo voy a decir quién creo que va a ganar. Y hace la bandera. Varios integrantes de Vamos Uruguay salieron a contestar los dichos de Amorín, que argumentó que se lo había sacado de contexto. La candidatura a la vicepresidencia de la República de Germán Coutinho responde en primer lugar al sentir de la gente. Lo cierto es que a principios de agosto, la Convención Nacional del Partido Colorado ratificó a Germán Coutinho como candidato a la vicepresidencia y el sector ballista votó al intendente de Salto. Bordaberry, Coutinho y Amorín Valle se sacaron varias fotos juntos, enviando un mensaje de unidad importante después de lo transcurrido en las últimas horas. Somos un partido de hombres libres, con unidad, no unanimidad. Por eso agradezco a quienes apoyaron a pesar del disenso, dijo Bordaberry. Le damos las buenas noches al candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Un gusto tenerlo en estos estudios. Bienvenido. Gracias por la invitación. A pocos días del 26 de octubre vamos a concentrarnos en algunos temas. Usted, a diferencia de los demás candidatos, ha hecho una propuesta concreta que es aguinaldo para los jubilados. ¿Cómo es la idea? ¿Cómo la piensa realizar? En primer lugar, eso surgió de un reclamo cuando recorrimos el país. Muchos jubilados nos decían: cuando yo trabajaba, me sacaban del aguinaldo para la jubilación y hoy no me pagan. Y no es justo. Y yo por adentro pensaba, no es justo. Cuando volví y hablé con el equipo, me dijo, sí, no es justo, pero ¿qué es lo que pasa? Cuesta mucho dinero. Entonces le digo, sáquenme el número. Y la verdad que es mucho dinero. Y uno quiere hacer... ¿Cuánto? Y bueno, ya le digo, le dije, si no podemos pagarlo todo de entrada, paguémoslo por franjas y vamos subiendo. Pagarle a los pensionistas y jubilados, no solamente los jubilados y pensionistas, que perciben menos de 10.000 pesos por mes, son 136 millones de dólares por año. Eso se puede hacer. Entonces dije, vamos a comprometernos el primer año a eso. El segundo año lo vamos a llevar a 15.000, el otro año a 20.000 y vamos a ir incorporando, de acuerdo a lo que se puede hacer. Porque además está el IAS, que también proponemos eliminar, y el IAS en realidad lo pagan los que reciben más jubilaciones. Entonces en realidad vamos a ir juntándolo a dos puntas a partir de también una cosa muy seria, es decir, bajar el déficit fiscal, controlar la inflación, es decir, hay que ser muy cuidadoso, pero se puede hacer.
Actualmente el Banco de Previsión Social paga lo que se llama una partida especial de fin de año. ¿Su idea es continuar con eso o eso eliminarlo? No, es y para dar el aguinaldo. Una canasta, ¿no? Es una canasta. Y también está la propuesta de los tablets. Pero lo que pasa es esto, los jubilados cuando llega Navidad, que son abuelos, que tienen nietos, etcétera, que ven que los trabajadores todos andamos con más dinero en el bolsillo, la verdad, y ellos tienen ahí y están olvidados. Está mal, y además les sacaban para la jubilación. Entonces, por eso creo que hay que atender esa necesidad. Se puede. Lo lindo de esto es que somos el único partido que lo propone. Cuando buscan diferencias en el momento de votar, porque el Frente Amplio ya dijo, aguinaldo a los jubilados, no. El Partido Nacional no dijo nada. Cuando no dice nada, tampoco se compromete. Nosotros, aguinaldo a los jubilados, sí, para atender esa situación. ¿Y estará eso? Porque es un monto importante. Yo escuché que usted hablaba del déficit de ANCAP, por ejemplo, sacar el déficit de ANCAP, pero eso es algo puntual. El déficit de ANCAP es una cosa puntual. Y generar 136 millones... No, se puede, sí, eso no es una cifra alocada. Fíjese que el déficit fiscal es 3,3 del producto, hace 2 años el déficit fue 1.350 millones de dólares. No, se puede. Lo que nosotros tenemos un plan que es distinto de lo de los jubilados, que es bajar el déficit a cero. Y bajar el déficit a cero a partir de mejorar el resultado de las empresas públicas, de cancelar pasivos que tiene el Estado porque estamos pagando 14,3% en el corto plazo, de no tomar más funcionarios públicos, extra de los que se jubilan, y de los que se jubilan reponer solamente el 75%. Si hacemos eso, llevamos el déficit a cero. Y se puede. Porque esto es así. ¿Qué hace? La disyuntiva es muy clara. ¿Ponemos más funcionarios públicos o pagamos el aguinaldo a los jubilados? El Frente Amplio optó por poner más funcionarios públicos, aumentó la plantilla en 56.000. Nosotros lo que decimos, no vamos a poner más funcionarios públicos y vamos a pagar el aguinaldo a los jubilados que se la merecen. Respecto al tema de los funcionarios públicos, parte de esos que usted dice son más policías, más maestros, también contratos precarios que tenía el Estado, que tuvo durante años, que los regularizó, ¿o no? No es tan así, porque si usted ve la ley de presupuestos, a mí me tocó trabajar en ella en el Senado de la República, va a ver que se crearon una cantidad de cargos de confianza, va a ver que se crearon cargos imprescindibles, que le llaman ellos, va a ver que hay una cantidad de rubros, lo que nosotros llamamos en nuestro programa la reversión del gasto electoral. Estoy de acuerdo que necesitamos más maestros, necesitamos más policías, pero en muchos lugares no necesitamos reponer vacantes. Entonces, gobernar es priorizar en dónde necesitamos más y qué necesitamos más. Entonces, obviamente, más policías no necesitamos. Somos el país de América Latina con mayor cantidad de policías. El que tiene menos es Guatemala, el que tiene más por habitante es Uruguay. Lo que necesitamos es mejor gestión. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Y darle más instrumentos a las maestras, a los docentes. Por eso nosotros votamos y propusimos la Universidad de la Educación. Parece que tenemos que ir más por ese lado. Y priorizar también la atención a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, que es lo que queremos hacer. Vamos a hacer los acentos de campaña y ya seguimos. En materia económica, plantea reducir el gasto público sin tocar el área social y bajar el 50% de los cargos de particular confianza. Respecto a la ley de responsabilidad penal empresarial, la fórmula dijo no querer derogarla, pero sí mejorarla, porque tiene artículos inconstitucionales. Respecto a la política internacional, afirman que no es por la vía del Mercosur que el Uruguay necesita avanzar. Apoya la baja de edad de la imputabilidad de los 18 a los 16 años. Seguimos conversando con el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Respecto a este último tema, ¿el Partido Colorado se quedó solo en la campaña, en mencionarlo en los actos, en dar militancia, en dar pelea por esta baja de la edad de imputabilidad? ¿Se quedó solo el Partido Nacional, el candidato Lacalle Pou, no está acompañando? Antes que nada, la felicito por la infografía. La verdad que es un trabajo... A todo el equipo, gracias. A todo el equipo lo felicito, es un trabajo formidable. La verdad que es de muy fácil comprensión, además, está muy bueno.
No, nosotros no nos quedamos solos con el tema de la propuesta de reforma constitucional, porque nos acompañan 375.000 uruguayos que firmaron. Entonces uno con esa compañía nunca puede sentirse solo. Y después, bueno, los candidatos le ponemos más énfasis o menos énfasis a las propuestas. Yo creo que se va a aprobar, porque es esta propuesta la más seria y diría la única que está arriba de la mesa. Fíjese lo que pasó ayer. Se anunció que Bonomi se queja de que el Frente Amplio no aprobó una ley que él mandó. ¿Cuál es esa ley? Es la ley que duplicaba las penas que se aplicaban a los menores, no desde los 16, como proponemos nosotros, sino desde los 15. Bonomi y Mujica propusieron ello. Y el Partido Socialista no llevó, bueno, la bancada del Frente Claro. Amplio, no solo los socialistas, pero... Por eso le decimos a los que pero- piensan votar a Bonomi y a Mujica, que si quieren que lo que Bonomi y Mujica propusieron hace un año, voten el sí a la baja. Es así, claro. Respecto al sí a la baja, a ver, se pensó en los castigos para aquellos que cometen delitos graves. Sí. Sin embargo, una sociedad tan adulta no pensó en los derechos. De pronto podía ser discutible o cuestionable, pero se podrían haber plebiscitado, pero solo se pensó en el castigo. No, no sé a quién se está refiriendo. No, Y el sí a la baja. No es nuestro caso, Ana María, porque le pongo un ejemplo. En nuestro partido se vota desde los 14 años. Es decir, quien dirige nuestro partido vota convencionales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional desde los 14 años. Fíjense el derecho que nosotros le reconocemos a los menores, es decir, desde los 14 años pueden ser integrantes de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, votar y elegir con los mismos derechos que los mayores. Y otra cosa, el Frente Amplio le da lo mismo. Sí, También le desde da los lo mismo. 16 años es así. O sea que votan. en realidad, ¿y qué derecho más importante y más reconocido que el de votar? Y nosotros se lo damos. Y hay una cantidad de otros más. Pero más allá de eso, esto es una situación que hoy tenemos, que Bonomi también se ha quejado, ¿no? Y que nos golpea todos los días, nos golpea el que mató al pisero de La Pasiva y ahora está con una vista fiscal para salir. Para salir. ¿A usted le parece que ese muchacho que todos vimos en la televisión que mató a un trabajador ya está pronto para reinsertarse en la sociedad? Me parece difícil y ya están planteando que salga. Lo que pasa Tienen es que también, cuidarnos a nosotros. Ana también es María. cierto que esa sociedad fue la que en los años 2001, 2002, 2003, a esos jóvenes, a ese joven que cometió ese crimen terrible, lo dejó a la intemperie. No, bueno, eso es una acusación muy grave, muy grave. Pero los jóvenes que tenían 5 años, 6 años, 4 años. Yo no la comparto, pero lo que sí creo es que si aún hubiera sucedido eso, nosotros tenemos que cuidar a las víctimas. Porque si ese muchacho que mató así como mató, que fue terrible, o el que tiró a una maestra en Paysandú abajo de un ómnibus, es decir, hay tantos casos terribles. Si ese muchacho lo dejamos libre, puede volver a matar y no está pronto para reinsertarse en la sociedad. Entonces, porque tuvo aquello que usted dice, la culpa es de la sociedad. Y volvemos a la tesis José Díaz, la culpa de que haya delincuentes es de la sociedad, entonces los vamos a liberar. Y si liberamos a los delincuentes, terminamos con inseguridad. Claro, gobernar es tomar decisiones, claro, pero vio que y en tenemos Uruguay, que proteger a los honestos. Sí, pero en el Uruguay no se deja libre a los adolescentes que cometen delitos graves. Mire, están... Desde los 13 años van al INAU. Además, con el voto de todos los parlamentarios, hay una ley que dice que ante cualquier delito ya están 1 año, 12 meses en prisión. Entonces, en el Uruguay no quedan libres en la calle. Bueno, mire, yo le estoy diciendo lo que va a pasar con lo que está pasando con que mató en La Pasiva. Mató al de La Pasiva. Ese tiene hoy una vista fiscal favorable para ser liberado. ¿Le parece que está pronto? Le digo lo que nos pasó con José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, que además es por el Partido Socialista Obrero Español. España pasó por este proceso del Uruguay. La edad de imputabilidad era 16 años y en el 95 la llevaron a 18. Pasaron una cantidad de actos de este tipo. Él ponía el ejemplo de uno que con una espada mató. A ver, con todo respeto. Toda esa situación. Déjeme sí, terminarle, sí. porque si no me deja terminarle. Sí, está bien. Déjeme, Ana, no sea mala. Con todo respeto se lo digo, ¿no? ¿Qué pasó? Eso
en España dieron marcha atrás y volvieron a los 16, pero solamente para los casos de delitos graves, homicidios, violaciones, etc. Esa es la situación. Entonces, yo sé que es un asunto que nadie lo quiere, yo soy el primero que no lo quiere. A ver, pero ¿qué le vamos a hacer? Gobernar es proteger a los honestos, proteger a los que no delinquen. Tenemos que tomar medidas para protegerlos. Lo que le voy a decir se lo digo con todo respeto. No, claro que sí. Rodríguez Zapatero no es ejemplo de absolutamente nada, porque Rodríguez Zapatero, con todo respeto, entregó un país fundido. Un país fundido donde el Partido Socialista Obrero Español perdió las elecciones con el Partido Popular, en un país que de cada 4 jóvenes, 1 no tenía empleo, donde los jubilados y los pensionistas, muchos de ellos se jubilaban. ¿Usted es hincha de Rajoy? ¿Usted sabe que es hincha de Rajoy no o del Partido Rajoy. Popular? Fue la reacción de la gente votó al Partido Popular. Mire, porque usted trae un ejemplo le digo que no lo que es sucede, ejemplo. lo que sucede, y esto, usted es una fina analista política y de la realidad. Las crisis no eligen gobiernos. La crisis se llevó al Partido Socialista Obrero Español en España, se llevó a Berlusconi en Italia, que no era socialista, y a Sarkozy en España, en Francia. Y se llevó a Gordon Brown, que no era conservador en Gran Bretaña. Es decir, el que le toca la crisis, sea conservador, socialista o no, es el que le toca. Lo que sí, le hablo de las cifras. España hoy está 20% por encima de la media en resultados de seguridad pública en Europa. Y esas son las reformas que hizo el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno, en todo lo que hace al sistema carcelario, a la reeducación, a las penas. Esa experiencia exitosa de España es la misma de la Gran Bretaña, es la misma de la de Estados Unidos, es la misma que han seguido una cantidad de países que hoy tienen seguridad que nosotros no tenemos. Esto no lo inventé yo. Lo que sí dijimos, tenemos un problema, vamos a ver quiénes son los que han tenido éxito. Pero le digo otra cosa, el propio ministro Bonomi del Frente Amplio, cuando vino Rodríguez Zapatero, dijo, nosotros estamos haciendo lo que está haciendo, que estamos siguiendo el modelo de Rodríguez Zapatero. Así que, bueno, evidentemente hay algo que... Y si estamos hablando de seguridad pública, es una cosa. Si quiere hablamos de economía, porque lo que le dicen a Rodríguez Zapatero es que enfrentó la crisis, tuvo los problemas que tuvo, pero en materia de seguridad pública tuvo unos muy buenos resultados y España en eso está mucho mejor que nosotros y esperemos nosotros alcanzar esos estándares. Sí, es un tema muy largo. Hay muchos países que son un ejemplo mundial que suben la edad de imputabilidad, como el caso de Alemania, por ejemplo. Qué suerte que Alemania existe para apoyar a países como España. Sí, no, está bien, pero mírelo, porque ¿cuál es la otra opción? ¿Vamos a liberar a este muchacho que mató al de la pasiva? Me parece que no. ¿No vamos a atender esta situación? ¿Vamos a liberar a estos muchachos? No podemos. Reconozco yo no vi el expediente judicial, no sé si usted lo vio el expediente. Tampoco, pero tengo la información porque lo sigo, porque es mi deber como legislador seguirlo. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso vos y yo sentimos lo mismo. Sentimos que Uruguay es el país más lindo del mundo. Y vos y yo creemos lo mismo. Creemos que hay que recuperar valores que nos hicieron grandes como país. Valores de trabajo, de honestidad, de tolerancia. Vos y yo queremos lo mismo. Queremos volver a vivir en paz. En ese Uruguay que dejaba la puerta de su casa abierta. ¿Te acordás? Vos y yo sabemos que esto se logra desarrollando al país con más y mejor educación. Mi mochila no viene cargada de pasado, viene cargada de futuro, propuestas, de esperanza, de paz. Estos son días importantes para todos. Son días de fiesta para el país que saca sus banderas y sale a votar con la ilusión de un cambio. Y como dice la canción, vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos, vamos todos juntos, que el futuro es nuestro. Experiencia para gobernar. Pedro Presidente. Compromiso de cambio. Seguimos en Más Info, recibimos hoy a la fórmula del Partido Colorado y queremos compartir con ustedes ahora un día en la campaña.
genial, la posibilidad y la oportunidad de recorrer todo el país en 4 días, de arrancar en Rocha, después lo que fue Maldonado, llegar a La Valleja, 33, esa noche llegar en caravana en Cerro Largo, al otro día Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, ayer lo que fue también recorrer gran parte del país y bueno, ahora cerrando la etapa final con lo que fue y lo que hace un ratito Florida, muy lindo, ahora Canelones y esperando ingresar a Montevideo. Va a ser un gran presidente, tengo la plena seguridad de que va a ser un buen presidente, porque es una persona honesta, derecha y justo con su palabra. De mi abuelo, que peleó en la guerra en 1904 a favor del gobierno. Tengo las insignias, tengo una bandera que tiene 100 años, igual a esta, pero tiene 100 años, está guardadita porque es una reliquia, así que toda la vida. Me gusta la fórmula Pedro Amorín Valle. ¿Sí? Soy vallista de ley. ¿Y te quedaste con ese sabor amargo que se quedaron los vallistas Sí, de ley? Sí, pero bueno, vamos a seguir peleándola, vamos a que saquen el gobierno que tenemos. Sí, estas son las cosas más divertidas. Después está todo lo otro, que es quizá más complicado, la conversación con los dirigentes de todo el partido. Pero esta gira ha sido de la unidad del partido, entonces te llena de mucha energía. Y recorrer cada lugar y salir y saludar. Hicimos 3.000 kilómetros en 4 días. Fue espectacular. Y hacemos eso, y mirá, pará un poquito. Dale. ¿Esto lo haces seguido? Claro, Cuando ves a alguien entusiasmado te vas. Claro, es una oportunidad. ¿Sabes qué es lo que tiene la política? Que a veces es demasiado masivo. Va mucho a la televisión y poco en el mano a mano, que es lo más lindo de todo. Sinceramente la figura de Pedro me maravilló, digamos. Vi que era la persona que el país precisaba, una persona totalmente honesta y transparente, una persona que da la cara, que a pesar de todas las dificultades que todos sabemos que lleva, él siempre dio la cara, defendió a su padre, a pesar de los pesares defendió a su padre y sin duda es el mejor candidato. Canelones es un departamento muy grande, que digo, con distintas problemáticas y bueno, y la gente se entusiasma. De todas formas, hoy era un viernes, 3:30 de la tarde, en el cual digo, la gente trabajaba, la gente del campo no puede dejar su labor, pero a pesar de todo eso tuvo mucha concurrencia y bueno, y nuestra lista también estuvo muy bien representada. Y yo pienso que ahora el Partido Colorado levantó mucho. Si no llegamos a entrar en el balotaje, bueno, el balotaje puede estar entre el Partido Blanco y el partido del gobierno. Eso hay que ser realista. Son palabras feas que lo diga uno, pero es la verdad. Y ahí, bueno, votaremos porque no gane el Frente Amplio. Todos los que quieran venir, arriba. Y ahora al candidato Pedro Bordaberry le sumamos su candidato a vice, Germán Coutinho. Bienvenido, un gusto recibirlos a ambos. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Ustedes vieron que en los testimonios de la gente y en la recorrida se dan algunas expresiones como esas, ¿no? Es decir, esa división, ¿no? Digo, sacar al Frente Amplio. El expresidente Sanguinetti decía, hay un espacio fundacional, hay otro espacio que es el Frente Amplio. ¿Es eso esta reforma, es decir, que se da esta situación así tan binaria de ellos y nosotros? No sé si están así, la verdad que las imágenes son lindísimas, nos dan unos recuerdos bárbaros.
Y eso la verdad que son las cosas lindas que deja la campaña. A mí me parece que hay distintas motivaciones. Hay quienes, lógicamente, quieren cambiar el gobierno. Yo creo que hay que cambiarlo para cambiar los rumbos. Y otros es más diciendo no quiero el Frente Amplio. Me parece que no hay que quedarse solamente en eso, sino que en realidad quien quiere cambiar el Frente Amplio dice no estoy de acuerdo con la seguridad, no estoy de acuerdo con la educación como está, no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas y quiero hacerlo. Y por eso dice vamos a cambiar el Frente Amplio. Y de repente siente que el Partido Colorado representa sus ideas y que el Partido Nacional está más cercano a nuestras ideas que la que está el Frente Amplio. Pero nosotros no trabajamos con esa lógica, trabajamos con la lógica de ganar la elección, siempre, y las propuestas, ¿no? Respecto al tema de la gobernabilidad, el incidente entre usted y la calle Pou, y si hubo o no hubo extorsión o si hubo o no hubo un malentendido, ¿qué lectura hace usted de esos hechos que sucedieron? Primero, yo tuve una charla privada con la calle Pou y después todo lo demás ha sido trascendido, opiniones o hacer referencia a diferentes temas. En concreto, nadie más ha aportado un tema de esa charla, ni el propio la calle Pou, y yo no he hablado de la misma. Por lo tanto, no la pondría en los términos de incidente, de malentendido, de pelea o de algo, porque para mí quedó en una charla como tantas charlas con tantos candidatos. Lo que sí digo que en todo el escenario de la campaña, a falta de 18 días, hemos tenido que estar contestando mucho más sobre determinadas cosas que de lo que quisimos y vinimos a hablar. Eso es lo que vamos a intentar hacer en estos 18 días que faltan. Lo que no pudimos hacer en septiembre y en agosto. En agosto, por lo que fue todo lo que generó la decisión de mi candidatura como vicepresidente, que me pasé hablando septiembre de intentar ser. En las conclusiones que yo a veces converso con Pedro y con el equipo, digo, bueno, por algo casi nunca nadie o ningún partido va a buscar a alguien que vive tan lejos de Montevideo. Debe ser porque las cosas cuestan bastante más y que después realmente veremos qué resultado tienen, si el interior realmente responde, no responde, si nos ayudan, si vale la pena. Pero me pasé septiembre en ese sentido y en octubre hablando de una u otra cosa y al final los grandes temas que a mí me interesaban recorrer el país para decirlo, que es que hay un mismo Uruguay, pero que hay dos realidades, que una es Montevideo y que otra es el interior, y que sigo, y que estoy, y que decidí ser el candidato a vicepresidente, el mejor candidato que yo creo que tiene el Uruguay para gobernar el año que viene, ha quedado siempre a segundo plano. Por lo tanto, esa gira, creo que lo hablamos, ha sido lo más lindo, ese cuerpo a cuerpo, la gente paga todo lo demás, y lo que viene por los 18 días es lo que vamos a luchar, porque también, en realidad, nadie dijo todavía que nosotros no podemos llegar al balotaje. Y en ese escenario y con esa chance vamos a trabajar de ese tipo de cosas, sin mirar para los costados, ahora, no a la calle Pou, yo no hablé en ningún momento del señor Vázquez ni de Sendik, yo no he hablado de más nada de intentar primero atajar o después intentar poner este remate de la campaña. Miren, en la salud hay diferencias, en la educación hay diferencias, en infraestructura hay diferencias, en trabajo hay diferencias, no es lo mismo vivir sin frontera que con frontera. Un montón de grandes temas que me hubiera gustado hablar mucho más en el país y que voy a intentar en estos 18 días, donde me den un hueco, decirlo. ¿A usted desde el propio Partido Colorado le hicieron un pedido, le dijeron no le pegues más a la calle Pou? No. Lo importante es noviembre. No, yo quiero hablar de la campaña, de los temas importantes. Siento que de repente terminamos hablando de eso y no de lo que tenemos que hablar, ¿no? Fíjese que los incidentes de las últimas horas es si entre los candidatos a la presidencia es si uno le llamó al otro pompita de jabón o no le llamó pompita de jabón. A ver, es el país, es el Uruguay, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No podemos estar discutiendo de pompita de jabón o de si tuvimos un incidente, un malentendido. No. Nosotros lo que yo había hecho es, en dos temas puntuales en los cuales no estoy de acuerdo con la propuesta de la calle Pou, como no estoy de acuerdo con la propuesta de Vázquez, dije, no estoy de acuerdo con que no se respete las 8 horas al trabajo rural, no estoy de acuerdo con esto que estuvimos conversando de la política de seguridad, lo que se estaba proponiendo. Nada más que eso. Y si en estos días que faltan hay diferencias, las vamos a señalar, porque creo que cuando la gente decide tiene que saber cuál es nuestra propuesta, pero tenemos que dejar lo superfluo
y ir al contenido, que me parece que es lo que los uruguayos nos merecemos en una campaña seria, y en especial en este último tramo, ¿no? Claro, usted decía, bueno, pero sin embargo los temas están presentes en la campaña. Yo creo que esa discusión de pronto de las pompas de jabón de las que usted habla de la consistencia o la inconsistencia de la discusión de propuestas. No, sí, bueno. yo vi que hay dos de nuestros adversarios, el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Lacalle Pou, hicieron un tema de campaña, la pompita de jabón, con que uno le llamó al otro y el otro dijo que no. A ver, y después estamos discutiendo 6 presos que quiere traer Mujica de Guantánamo, que si uno va a la ley los puede traer si cumple con la ley, no como lo quería hacer Mujica de entrada, ahora lo va a hacer bien, y no estamos hablando de los temas que tenemos que hablar, que son los temas importantes, son esos temas de los que usted me preguntó en los bloques anteriores, el aguinaldo de los jubilados, la seguridad, tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar del Uruguay del futuro. Eso es lo que nosotros hemos intentado hacer en este tiempo. Respecto, por ejemplo, a los temas económicos, ¿no? Volvemos, que recién hablábamos del aguinaldo de los jubilados. Desde el Partido Colorado se ha dicho, bueno, hay que gradualmente quitar el IRPF, pero sí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay un equipo económico con mucha espalda que fue el que nos ayudó entre las 25 comisiones a formar un programa de gobierno de 6 tomos que después lo terminó transformando en 350 páginas, que son los que saben cómo hacer y manejarse en los momentos críticos, son los que han sabido distribuir cuando no había nada para distribuir y todavía estaba en rojo. Por lo tanto, ellos son los que nos han transmitido cómo hacerlo a quienes representamos políticamente con seriedad, con responsabilidad y con varios temas. Sí, pero vamos más allá. Es decir, si usted lleva el déficit a cero y la economía crece, tiene recursos para subir el mínimo imponible. Pero fíjese lo que ha pasado. El propio Astori, hoy, que es el que puso el IRPF, está hablando también de hacerlo. Lo que nosotros le decimos a Astori, mire, Astori, usted propone bajar 2 puntos el IVA, seguir bajando el IVA. Nosotros decimos, no baje más el IVA. Suba el mínimo imponible de los trabajadores. Entonces, en nuestra propuesta de entrada, el trabajador que gana 33.000 pesos y tiene 2 hijos, no va a pagar. Y va a ser diferente a lo que es hoy. Son cosas concretas. Son opciones que tome una. Yo creo que el que tiene más, nosotros creemos que el que tiene más tiene que pagar más. Ahora, lo que discrepamos, igual que Astori, lo que discrepamos es cómo se manifiesta el que tiene más. Para nosotros el que tiene más es el que tiene más patrimonio, más bienes, y el que gasta más y le cobramos el IVA. Para Astori es el que trabaja más, y nosotros decimos no. Por eso tenemos una visión sobre la capacidad contributiva distinta. De eso tendremos que estar hablando en la campaña. Bien claro, ¿no? Vio que se planteó, y creo que quizás en eso puede haber ciertos acuerdos, de, por ejemplo, sacarle el IRPF al salario vacacional y al aguinaldo de los trabajadores. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta, somos los únicos que lo hemos propuesto, sacarle, está en nuestro programa de gobierno, sacarle el IRPF al aguinaldo, a las horas extras. Y le digo por qué. Porque hoy hay muchos uruguayos que quieren esforzarse y trabajar y no lo hacen porque si hacen horas extras, pasan las franjas y pagan más impuestos y no les sirve. Fíjese lo que está pasando. Nosotros también queremos sacarle a los menores de 25 años. También. Es decir, queremos ir horadando el impuesto al trabajo de a poco para volver a la orientación del impuesto al patrimonio y el impuesto al consumo. Subir los montos también. Claro. Y subir los montos, la base de prestaciones. Respecto a la inflación, uno de los temas clave que ahora, bueno, ha descendido en algo, se alejó de los 2 dígitos, pero que es una preocupación de este gobierno. Somos, mire, terceros en América. Primero está Venezuela, segundo está Argentina y después venimos nosotros. Es preocupante estar en ese ranking en tercer lugar, ¿no? Porque Argentina y Venezuela están fuera de competencia. Después venimos nosotros, ¿no? Lo han bajado a menos de 9, pero todos sabemos que la inflación subyacente, que es la que realmente importa, está cerca del 10. Y además lo paga, es el impuesto a los pobres. 150 pesos o más el kilo de yerba es la inflación. ¿Y por qué hay inflación? Por el déficit fiscal, el exceso de base monetaria, el gasto extremo de más que está haciendo el gobierno central. Y lo paga doña María en la feria. También es cierto que hay algunas sorpresas positivas, como por ejemplo el crecimiento de la economía. Sí, claro. Algo que se dio y que ni siquiera los economistas calculaban que iba a tener ese crecimiento, sobre todo tomando en cuenta lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Argentina. Esto es algo que le viene pasando al gobierno del Frente Amplio del año 2005. Entre el 2005 y el 2010, la economía creció 14,5% por encima de lo que el Frente Amplio pensaba que iba a crecer.
Y en los últimos 4 años, 5% por encima de lo que pensaba que iba. Ni siquiera el Frente Amplio creía, los economistas del Frente Amplio creía que iba a crecer tanto, porque cuando hizo las previsiones en la ley de presupuesto siempre le ponía de menos. Pero increíblemente, nosotros tenemos un crecimiento de la economía y tenemos unos problemas enormes en la educación. Tenemos unos problemas enormes en la seguridad pública. No hemos solucionado los problemas. Es decir, uno pensaría que con más recursos los temas se tendrían que solucionar. Y ahí hay un tema de gestión. Hay unos 800.000 trabajadores que ganan 15.000 pesos. Sí. ¿Cómo cree usted que eso se puede mejorar, si es que prevé que se puede mejorar? Sí, claro, siempre uno tiene que prever que se pueda mejorar. Pero no solamente eso, ganan 15.000 pesos, pero los corre una inflación de casi el 9, el 10% por año. Entonces, como le reajustan al principio de año, y el que gana 15.000 al principio de año puede comprar bienes por 15.000, pero a fin de año puede comprar bienes, si ese 10% por menos. Y entonces empiezan a sentir hoy en día que le aumentan la yerba, que le aumentan una cantidad de productos, que por eso es tan importante ir contra la inflación, que es el impuesto a los pobres, a los asalariados. ¿Usted cree que ese aumento no es, por ejemplo, a partir de los aumentos salariales de los consejos de salarios, sino más bien por el lado de combatir la inflación, o por ambos lados? Yo creo que tenemos que, sobre todo, no lo digo yo solo, lo está diciendo Richard Reed en el PIT-CNT y nos parece muy sensato. Tenemos que hablar de vuelta de productividad, de aumento de eso, claramente, y recuperar en los más sumergidos, sin lugar a dudas, tenemos que seguir haciéndolo. Y ojo, los consejos de salarios, no solamente y sobre todo la negociación colectiva, no solamente hay que llevarla al sector privado, hay que llevarlo al sector público y que sea efectivo en el sector público. El Frente Amplio no se ha animado a llevarlo efectivamente al sector público, la negociación colectiva tiene que hacerlo, porque los funcionarios públicos no pueden pasarse en los despachos de los diputados y los senadores cuando viene la ley de presupuesto o la rendición de cuentas. Tienen que sentarse con el Estado, con personas con capacidad de decisión, a realmente negociar todo. Me parece que va por ahí. Se ha hablado de los consejos de salarios, aumentos salariales por productividad, consejos de salarios equilibrados, pero de por sí hay una relación que es desequilibrada entre un trabajador y un empresario. Nosotros no hablamos de equilibrio, hablamos de neutralidad y hablamos de igualdad. Y la igualdad significa atender a la parte más débil de la relación del trabajo con preferencia, que es el trabajador, porque el trabajador recibe un salario que tiene naturaleza alimentaria y no tiene la fuerza del capital que tiene el que contrata. Ahora, esto no es nuevo. Usted lee hace 40, 50 años, 60 años lo que enseñaba De Ferrari en la Facultad de Derecho, Pla Rodríguez después, es decir, el principio indubio pro operario, todo esto hay una construcción en la que todos estamos de acuerdo. Valle y Ordóñez, y es más, eso nos lleva a que si el trabajador es la parte más débil, no hay que ponerle impuesto al trabajo, al IRPF, que es lo que hizo Astori. Bueno, ese es el gran tema. Hay que ponerle impuesto al patrimonio y al consumo, no al trabajo. Pero cuando gobernaba el Partido Colorado, esa es la cosa ilógica de esta propuesta del Frente Amplio, ¿no? Cuando gobernaba el Partido Colorado había un IRP que pagaban todos los trabajadores. Mire, era un IRP casi imperceptible. No era esto. A ver, que ahora nos digan que el IRPF... Le digo lo que dijo Astori cuando trajo el IRPF al Uruguay. Dijo, vamos a recaudar 300 millones de dólares por año. Eso fue lo que nos dijo. Sí, hoy día con el crecimiento de la economía recauda mucho más. No, recauda 1.400 que le saca a los trabajadores para llenar de funcionarios públicos el Estado. Es una locura. Bueno, también para mejorar la economía, los planes sociales. Bueno, pero yo creo que hay que mejorarlo a partir de ponerle impuesto a los que tienen patrimonio y al consumo, no al que trabaja, porque es un pésimo mensaje para la sociedad, y menos al jubilado con el IAS, es un pésimo mensaje para una sociedad que si usted trabaja y se esfuerza, resulta que el Estado le va a sacar 1.400 millones de dólares. Está mal. Yo que el Frente Amplio dijo, con la plata del IAS, que es el 14% de los jubilados, se va a sostener la gradualidad de un sistema nacional de cuidados. No, el otro día creo que Michelini dijo que ese sistema lo iba a financiar con nuevos impuestos. Lo dijo en Mercedes a unos colegas suyos. Dijo, vamos a poner nuevos impuestos. O sea que ya está anunciando que va a poner nuevos impuestos
para financiar algo. No, a ver, en algún momento tenemos que darnos cuenta Yo que entrevisté no se acá a arregla... Tabaré Vázquez y me dijo que no, que eran las preferencias presupuestales, como usted que dice, aguinaldo, 136 millones de dólares por año, no con nuevos impuestos, sino como de prioridad presupuestal. Bien, ¿se anima a avisarle a Michelini que Tabaré Vázquez dice eso? Avísele, porque no, yo no sé, que le avisen su secretario. Estaba Michelini, estaba Lorenzo, estaba toda la plana mayor del Frente Amplio y Michelini lo dijo en una conferencia de prensa. Entonces, usted en el interior de se lo usa más. No, pero eso no se debe estar viendo. Fíjese lo que es eso. Estaban todos, estaba Rodríguez, había un grupo muy importante de personas de primera línea del Frente Amplio y Michelini dijo eso, ¿no? Dijo que iba a poner nuevos impuestos, lo cual obviamente... El Frente Amplio habló del impuesto de primaria a un determinado tipo de establecimientos rurales. Nosotros estamos de acuerdo, pero hay que ir por el lado del impuesto a la renta ahí, porque va a ser más fácil de recaudar además. El gran problema que tiene hoy, y además ahí hay que ser más eficiente, por favor. Fíjese que tenemos la DGI, el BPS, que recaudan impuestos, y creamos una nueva organización para recaudar el impuesto de primaria, publicidad, etcétera. No, póngalo con la DGI, que la DGI se lo cobre y se lo pase, eso parece ser básico, ¿no? Gracias a ambos por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Gracias a usted, Ana María. Recuperar la granja y sobre todo recuperar el conocimiento de la granja. Ese conocimiento que se transmite en la chacra, que se transmite de padre a hijo, de abuelos a nietos y que no nos podemos dar el lujo de perder. Y para eso nosotros en nuestro programa propone una cantidad de cosas que creemos que van por el camino que marcaba don Tomás Berreta. El primero, tener un Instituto Nacional de Colonización enfocado especialmente hacia la granja, reconvertirlo para que no solamente le arriende o le den uso a los colonos, sino para que les venda, para que pasen a ser propietarios, para que de esa forma se sientan que donde están trabajando el día de mañana va a ser de ellos. Seguimos adelante con más info y como todos los jueves recibimos a Gerardo Caetano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy para analizar el escenario del Partido Colorado, de la fórmula del Partido Colorado. ¿Podemos decir que estamos hablando de un bloque fundacional contra el Frente Amplio? Bueno, es una forma de referir a esta política de dos mitades. Hay a quienes les gusta más y hay a quienes les gusta menos. Por ejemplo, quienes en el pasado impulsaron la reforma constitucional y afirmaron la idea de las familias ideológicas, les gusta mucho eso. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, porque están mirando fundamentalmente al balotaje. Históricamente, por ejemplo, en el siglo XX, la confrontación fundamental era entre vallismo y herrerismo. Luego, bueno, en el siglo XXI la confrontación es otra. Lo importante es que esa idea de que los partidos fundacionales conforman ya no solamente un bloque, sino cada vez algo más parecido, yo creo que no va en defensa de los partidos tradicionales, sino que va a una confrontación izquierda-derecha, con todos los matices y señalamientos que uno pueda hacer, que termina reforzando una polarización que luego en los hechos resulta más complicada. Te doy un ejemplo. Si blancos y colorados sacaran la mayoría legislativa y gobernaran, esos 50 legisladores que tendrían blancos y colorados, ¿operarían como un solo partido? Yo creo que no, que habría una negociación muy complicada. Entonces estamos viendo un efecto unificador que está referido básicamente a la regla del balotaje, pero en los hechos no es tan sencillo, sobre todo a la hora de gobernar. Y con respecto a las oportunidades que tiene el Partido Colorado en estas elecciones, ¿está planchado, está tercero lejos? ¿Cómo
¿Cómo evalúas su Las situación? encuestas le están dando una situación muy complicada, muy complicada. ¿Por qué? Porque lo están dando lejos en una tercería no competitiva. No hay ninguna encuesta que esté planteando que el Partido Colorado está peleando el segundo lugar. Más aún, lo están dando en la mitad de la intención de voto que tiene el Partido Nacional e incluso en algunos casos decayendo. Y aquí hay un problema, porque quienes enfatizan en que el debate de fondo es partidos fundacionales Frente Amplio, bueno, están consolidando la idea de que estos votantes que son competitivos entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, sobre todo a partir de los resultados de las internas, en donde ganó Pedro Bordaberry en el Partido Colorado y ganó Lacalle Pou en el Partido Nacional, dos candidatos que tienen franjas de votantes competitivos. Bueno, a quien está perjudicando es al Partido Colorado, que está obviamente perdiendo votos. Hubo un intento, lo vimos todos, en donde Pedro Bordaberry lideró, bueno, un marcar diferencias respecto al candidato nacionalista. Eso aparentemente se frenó, con lo que me da la impresión de que el Partido Colorado se está resignando a una tercería lejana, no competitiva, y va a ser la tercera ocasión. Un partido que históricamente ha sido el partido de gobierno en el Uruguay. Wilson Ferreira decía que el Partido Colorado era la forma en que los uruguayos llamaban al gobierno. Bueno, desde el año 2004 ha sido tercero lejos. 10%, 17%, bueno, y ahora veremos qué porcentaje obtiene. ¿Y crees que la elección de Lacalle Pou sorprendió a la interna del Partido Colorado? ¿No estaba dentro de sus posibilidades, de sus planes? La elección de Lacalle Pou cambió la elección. Yo creo que sorprendió y de alguna manera dejó los libretos tanto del Partido Colorado como del Frente Amplio en una situación complicada. Esto es muy claro dentro del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque yo creo que Pedro Bordaberry no solamente Pedro Bordaberry, también los vallistas de ley habían de alguna manera diseñado, perfilado una campaña en donde su contrincante era un partido nacional en donde estaba el senador Larrañaga como candidato único. Este otro partido nacional distinto, que incluso tiene formas de comunicación distintas, obviamente que le ha complicado el libreto al Partido Colorado. Y le ha complicado el libreto por las dos puntas. Por un lado, a Bordaberry le complica el libreto, ¿por qué? Porque Lacalle Pou compite con una franja de electores básicamente común. Y vallistas de ley no tiene con quién marcar diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque el marcar diferencias con un Larrañaga que es candidato a la vicepresidencia, con una alianza que aparece con problemas de perfil, le cuesta. Y, repito, ¿hay franja de votos competitiva entre el Partido Colorado y el Frente Amplio? Me parece que no. Me parece que no. Aquello que decía Morín Valle, que él iba a ser el instrumento para recuperar vallismo que se había ido al Frente Amplio, me parece que con esta comparecencia electoral no tiene mucha chance de concretarse. Precisamente mencionabas a Morín Valle. ¿Crees que fue acertada la decisión de Pedro Bordaberry de elegir a Germán Coutinho como su compañero de fórmula y dejar a los vallistas fuera? Yo creo que el problema estuvo en el procedimiento, no tanto en la elección. Desde bastante antes se planteaba que entre las figuras que podían ser compañeros de fórmula estaba Germán Coutinho, un intendente con una gestión exitosa, ahora está desafiado por rencillas departamentales, pero un intendente que marca bien en las encuestas, no solamente en su departamento, sino en el resto del país. Lo que ocurre es que se dio un mes de cabildeos en donde primero Germán Coutinho, que era uno de los, junto con Alejandro Achugarri, uno de los que se mencionaba, planteó que había recibido mensajes negativos y que se bajaba de la campaña. Después un mes largo en donde todos esperaban una sorpresa y se vuelve a lo que era, bueno, la primera hipótesis. Eso yo creo que quedó mal y sobre todo quedó mal con los perdedores del partido. Yo creo que en un partido en donde la relación había sido 3-1, 75% Bordaberry, 25% Ballistas de Ley, es discutible que Ballistas de Ley tenga el derecho de tener
que elegir al compañero de fórmula. Pero debiera haber sido negociado con mayor prolijidad. Y creo que el procedimiento fue lo que generó este ruido que lo hemos visto a 18 días del fin de la campaña, por lo menos para la primera vuelta, sigue instalado en la interna colorada. Gerardo, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Nos reencontramos el próximo jueves y ya voy al encuentro de Ana María para ir cerrando el Más Info de esta noche. Y nos vemos el próximo jueves. Sí, exactamente. Recuerden que la repetición de Más Info va los domingos después de la hora de los deportes. Nos encontramos el próximo jueves a las 21. Buenas noches, que descansen.